que Dios a través de su Hijo Jesucristo prometió la vida eterna. Amén. ¿Estamos persuadidos? Sí, Sabemos, hermanos, hermanas, sabemos que la vida eterna es una realidad. sí, ¿Sí o no? amén. Amén. Es una realidad. La eternidad es una realidad, hermanos. Fíjate, estaba tu hermano antes de que Dios manifestara al apóstol, hermanos, de nuestro Dios, nuestro hermano Nazón. Hermanos, tu hermano tuvo la bendición de colaborar con él, hermanos, antes de su manifestación, 11 años. Trabajaba, hermanos, donde él iba, tu hermano iba. Generalmente, hermanos, me marcaba y me decía: te espero en la Ciudad de México. Estuve con él en Los Ángeles, en San Diego, en todas aquellas regiones. Hermanos, porque me ocupaba, quizás por mi profesión, pero él me ocupaba. Hermanos, y en una ocasión, hermanos, me mandó a hablar, me dijo que quería que me fuera a la ciudad de Los Ángeles y llamó, hermanos, a tu hermano y a otro encargado. Tu hermano en ese tiempo todavía era encargado, nos llamó a su casa, ahí, hermanos, por Pablo Valdés, a su casa, hermanos, particular, nos llamó y ahí en su sala nos atendió. Había dormido, hermanos, la mamá del hermano encargado, compañero mío, el que iba conmigo, acababa de dormir, tenía poquito. Hermanos, y llegamos a la casa del apóstol del Señor, nos recibió ahí en su sala, hermanos, y le dijo al hermano Carlos, porque así se llama el otro encargado, le dijo: Carlos, discúlpame, dice, supe que tu mamá durmió en los brazos del Señor, dice, discúlpame que no pude estar contigo. No podía, hermanos, el hermano Carlos estaba en una iglesia alejada, hermanos, él era un hombre muy ocupado. Claro que eso uno lo entiende perfectamente, y él se lo dijo, el hermano Carlos le dijo al siervo del Señor, le dijo: no, hermano, no se preocupe, yo sé que usted está muy ocupado, pero ¿cómo estás? Estoy bien, hermano, pues gracias a Dios, un poquito de dolor, hermano, pues era mi madre, pero estamos bien, gracias a Dios, y quiso darle esa tranquilidad al apóstol del Señor. Pero el siervo del Señor le dijo: mira, Carlos, yo quiero decirte algo que yo escuché, dice, de mi padre. En una ocasión, dice, se acercó un hermano, dice, al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, y este hermano le preguntó al apóstol de Jesucristo, varón de Dios: cuando estemos allá en el cielo, dice la Escritura que vamos a ser como los ángeles de Dios. Dice, y el hermano le preguntó a mi papá, y le dijo: hermano, pero si vamos a ser como los ángeles de Dios, ¿yo voy a conocer a mis hijos? ¿O voy a conocer quién fue mi esposa? Porque al ser como ángeles de Dios, le decía el encargado al varón de Dios, nuestro hermano Samuel, al ser como ángeles de Dios, como que ya no vamos a tener el mismo rostro, como que ya no nos vamos a conocer igual. Y empezaba él a imaginarse, el encargado al preguntarle eso al varón de Dios, a imaginarse algo terreno contra algo Espiritual. completamente celestial, divino, espiritual. Hermanos, ahí no hay comparación, pero bueno, fue algo que él, hermanos, le preguntó, y decía el siervo de Dios, nuestro hermano Nazón, al hermano Carlos, le decía: yo escuché, dice, que mi papá le empezó a decir, mira, dice, sí, dice la Escritura que vamos a ser como ángeles de Dios, efectivamente. No vamos a tener físicamente este cuerpo. Lo que tú ves en el espejo, no, eso ya no va a existir. Ya no va a existir si eres moreno, si eres güero, si eres alto, si eres chaparrito, si eres gordito, si eres... No. Como ángeles de Dios significa espirituales. Sí, amén. Pero luego dice que le decía al siervo de Dios: pero la conciencia sí va a estar, dice, activa. Dice, eso significa que vas a ser consciente, dice, de dónde te encuentras, por qué estás ahí. Dice, y Dios es tan bueno que por esa conciencia te va a permitir ver, dice,
a tu familiar. Y aunque sea como los ángeles de Dios, lo vas a reconocer. Gloria. No físicamente como lo conociste en la tierra, sino que lo vas a conocer y vas a saber que ese ser espiritual que está frente a ti en la tierra fue tu padre, fue tu madre, fue tu hermano, fue tu hijo, fue tu esposo, fue tu esposa. Los vas a conocer perfectamente. Y luego le decía el varón de Dios: Carlos, y yo te digo, y vas a tener toda una eternidad. Gloria a Cristo. Con tu madre. Imagínate, le decía el siervo de Dios, imagínate, Carlos, si tú eres fiel a Dios, tu mamá fue fiel a Dios y ahorita ya descansa debajo del altar de Dios. Cuando esté, dice, ya en el reino de gloria, en el reino de Dios, y que tú estés con ella, le vas a platicar: mamá, todo lo que pasó en la tierra, fíjate que pasó esto, que pasó esto y esto otro, y estarás dialogando y tendrás toda una eternidad para disfrutar, para estar con ella o con todos, dice, tus conocidos. Yo te pregunto, iglesia del Señor, ¿es hermosa nuestra esperanza? Amén. Pregunto nuevamente, hermanos, ¿es hermosa nuestra esperanza? ¿Está fincada, hermanos, sobre falsos ideales? No. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la importancia, y discúlpame, a lo mejor me salgo un poquito de lo que estamos hablando. Por eso la importancia, hermanos, de la formación y la educación de nuestros hijos. ¿Quieres verlos en el reino de los cielos? Edúcalos en esta hermosa doctrina, en esta bendita palabra. ¿Quieres, hermano, ver a tu padre y a tu madre que no es de la iglesia del Señor? Háblales, predícales. Entra en ansiedad, en desesperación. ¿Quieres contemplarlo? Si es para salvación, Dios va a tener misericordia. Amén. Y los vas a ver. Y los vas a contemplar. Qué hermosa y preciosa esperanza nuestro Dios, hermanos, nos ha dado. Amén. Una misma Esperanza. Una misma esperanza. Nos veremos, ustedes nos veremos allá, hermana, hermano, allá nos contemplaremos si somos fieles a nuestro Dios. Hermanos, veremos a los hermanos de todas las naciones, a los hermanos de todas partes, hermanos del mundo. Dialogaremos de estas hermosas cosas que hoy tú y yo, hermanos, estamos viviendo. Yo las oí. Gloria a Cristo. No, hermanos, de un pastor. No, hermanos, de una criatura ajena, hermanos, por ahí que estaba leyendo algún libro o algún, hermanos, tratado teológico. No, hermanos, no es tratado teológico. Yo lo vi de un apóstol. Yo lo escuché, hermanos, directamente de los labios de un hombre, hermanos, de nuestro Dios. Hasta decía él: Carlos, yo voy a ver a mi abuelita, la hermana Elisa. Imagínate, dice, yo voy a ver a mi abuelo, dice, a mi papá Aarón, dice, yo lo voy a ver. Yo era muy chiquito, ya empezaba él a platicar cómo era. Hermanos, y decía él: voy a ver, dice, al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, dice, voy a ver a todos y voy a platicar. Bendito, alabado sea, hermanos, el glorioso nombre de nuestro Dios.